Buenos días. Buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, licenciada. Buenos días. Vamos a iniciar a trabajar. Solamente que yo creo que Eunice le pedí favor que me recibiera las hojas de los cuestionarios. ¿Cómo? Lo del trabajo de ayer, ¿usted me lo recibió? No, yo creo que Buenos fue... días, licenciada. Yo las estoy recibiendo. Bueno, quisiera preguntarle cuántos estudiantes van. Pues hasta el momento todos todos me lo enviaron. Yo ya se los envié desde anoche al WhatsApp. Sí, pero me envió todo. Sí, Voy a revisar entonces. Son 7, ¿verdad? ajá, exactamente. Documento de WhatsApp. Sí, en el documento de WhatsApp le envié y ahí están los 7 compañeros. Fíjese que yo vi solo dos archivos, pero deme su número, por favor. Es 4062. Ahí está. Ahora 1, 2, 3 veo, fíjese. Pero tal vez están en el mismo, como. Ajá, es que en uno solo le envié lo que son 5. De 5 Ah, compañeros, ajá, y las últimas 2 compañeras que me lo enviaron luego, yo se los envié a usted solo así porque yo ya no tuve cómo pasarlo a compu y unirlo todo, entonces se lo envié solo así. Gracias. Fíjese que yo solo veía 3 documentos. Y yo dije, pero ¿qué pasaría con los demás? No lo había abierto. Ajá, es que como usted dijo que le enviaron un solo documento, entonces para no estar Sí. enviándole uno y otro, entonces mejor solo le hice un solo documento. Muchas gracias. Le agradezco mucho hoy. Bueno, el día de hoy vamos a finalizar el bloque de aprendizaje número 3, que corresponde a ver la teoría cognitivista de acuerdo a varios autores, teoría de Albert, Robert, Gagné, Brunner, y el día de hoy pues tocaría aprendizaje sin teoría de la categorización y teoría de Piaget. Las compañeras ya me enviaron su material. Iniciaríamos con teoría de la categorización. No sé quién es la compañerita que le toca trabajar. ¿Cómo dijo, licenciada? No la escuché. Disculpe. Teoría de la categorización y aprendizaje significativo. Yo creo que Rita, porque a mí me tocó teoría de Piaget. ¿A quién? Buenos días, Ligda. ¿Sí? A mí no me tocó ese tema, a mí me tocó el último que era el enfoque Perdón. constructivista. Vamos a Ajá. revisar aquí.
Salud. Ese tema fue el que dio Elder el sábado pasado. Si ahorita sería, ya que deme su número porque OS descargué. ¿A quién le toca el día de hoy? Le toca. ¿Cuáles son los últimos dos? El mío es enfoque constructivista. Ese sí la tengo aquí. ¿Y la otra compañera? ¿Me puede dar su número si ya me mandó? Ah, aquí está. Piaget. Primero sería Piaget o enfoque constructivista. Según Yo el creo que calendario. ¿Ah? yo creo que primero es el mío, Lisa. Piaget. Sí, no me escucho muy bien. De Piaget. Sí, licenciada. Vaya. Me dice si es este su material, por favor. Ahorita lo voy a compartir. ¿Será este? Sí, Vaya. Le solo cedo quisiera el... saber si me escucho o me escucho muy a lo lejos, no sé. Sí le escuchamos, por lo menos yo sí le escucho. Ah, ok. Entonces usted me dirá, Lisa. Ya Ya estoy preparada. inicia. Es suyo el Va, tiempo. muy bien. Eh, buenos días a cada uno de ustedes, Lisa. Hoy hablaré sobre lo que es Jean Piaget, que él hizo su teoría, también llamada teoría Piaget o constructivista. Hablaré un poco sobre Jean Piaget. Dice que él en 1896 y 1980 fue un psicólogo suizo responsable de la teoría del desarrollo cognitivo. Fue un reconocido psicólogo, biólogo y epistemólogo de origen suizo. Desarrolló su tesis en torno al estudio de desarrollo psicólogo en la infancia y la teoría constructivista del desarrollo de la inteligencia. De ahí surgió lo que conocemos como la teoría del aprendizaje de Piaget. Es uno de los más conocidos psicólogos del enfoque constructivista, una corriente que bebe directamente de algunas teorías de aprendizaje de autores como Lev Vygotsky o David Husserl. Esto fue lo que, como Piaget empezó desde muy pequeño, él empezó a razonar o a pensar cómo, o la curiosidad, ¿verdad? Porque en él, eso cuenta él que le causó una curiosidad, que cómo desde pequeños empezábamos a comprender un poco más sobre lo que es la teoría o la naturaleza y el desarrollo de nuestra inteligencia humana. Siguiente, por favor, Lisa. Vaya. Aquí no sé, aquí estoy aquí, ¿verdad? ¿Esta será? A mí no me aparece que está, me aparece la misma. Esta es la primera. Sí, esa es la primera. Ahora, No se quita. mira. Voy a volver a ingresar. Esta es ahora sí la ve.
Sí, pero es la primera. Ahora pues, voy a pasar. Ahora. Ahora sí. Ay, Bien, como les decía, aparte que la teoría del Piaget también fue llamada como constructivista, o él así planteaba el constructivismo en la teoría del Piaget. Dice que ¿qué es el concepto? ¿Qué es el enfoque constructivista? Muy bien, dice que el enfoque constructivista en su vertiente de corriente pedagógica es una manera determinada de entender y explicar la forma en la que aprendemos. Es decir, que ponemos un énfasis en la figura del aprendiz como el agente que en última instancia es el motor de su propio aprendizaje. Muy bien, no sé si ustedes pueden observar esa pequeña imagen que está ahí donde hay una maestra y pocos alumnos recibiendo clases, ¿verdad? Entonces, podemos decir que la figura de aprendizaje es nuestra maestra, porque ella es la que nos está orientando a nosotros a conocer o a desarrollar nuestra, nuestro enfoque hacia el estudio, o estamos aprendiendo un poco más de qué es lo que se trata la vida o de lo que ella nos está explicando, ¿verdad? Podría ser. También aquí hablaba sobre el motor de nuestro propio aprendizaje. ¿Verdad? Yo creo de que el maestro nos orienta, pero también de nosotros mismos depende. Por eso dice que el constructivismo depende de nosotros también, porque si nosotros no tenemos esa energía, ese ánimo para querer aprender un poco más de lo que queramos o de lo que nos están explicando, todo es a su tiempo, todo es a su tiempo, pero nosotros tenemos ese optimismo y ese desarrollo para que nosotros tengamos la curiosidad de poder querer comprender un poco más de las cosas. Siguiente, por favor, licenciada. le voy a ir agrandando un poquito la letra hoy. Gracias, Lidia. Es que yo creo que a la hora de enviar como que se distorsionan las... Sí, pero aquí se la... Pueden seguir. Muy bien, dice, ¿por qué se dice que Piaget es constructivista? Dice, en términos generales, porque este autor entiende el aprendizaje como una reorganización de la estructura cognitiva existente en cada momento. Es decir, los cambios en nuestro conocimiento, esos saltos cualitativos que nos llevan a interiorizar nuevos conocimientos a partir de nuestra experiencia, se explica por recombinación que actúan sobre los esquemas mentales que tenemos a mano, tal como nos muestra la teoría del aprendizaje de Piaget. Bueno, bien, como aquí dice en este pedacito, dice, es decir, los cambios en nuestro conocimiento, esos saltos cualitativos que nos llevan a interiorizar nuevos conocimientos. Es decir, lo que Piaget nos trataba de decir desde que nosotros nacemos, somos como una esponjita, decía él, o como que tenemos la capacidad de que se nos quede rápido todo desde pequeño, él eso decía, entonces a él le llamó la curiosidad, ¿verdad? Que nosotros tenemos cambios repentinos, pero dependiendo de nuestra etapa, ¿verdad? En la etapa en que estemos, por ejemplo, si un niño que tiene 2 años o 3 años empieza a hablar, empieza a conocer cómo se llama, qué son, cómo dicen. Entonces, es constructivista porque nosotros mismos construimos o empezamos a recrear nuestros propios conocimientos desde muy pequeños hasta ya adultos. Pues. Muy bien. El siguiente, por favor, licenciada. El concepto de esquema. Él decía que el concepto de esquema es un término utilizado a la hora de referirse al tipo de organización o cognitivo existente, ¿verdad? Entre categorías de momento determinado.
eran ideas o eran ordenadas y puestas en relación con otras, pero él a la que más le llamaba un tipo de esquema, o para él eran estos tres importantes, ¿verdad? Que era asimilación, acomodación y equilibración. Él decía que la asimilización era, hace referencia a la manera en que un organismo afronta un estímulo externo en la base de sus leyes de organización presentes. Según este principio de adaptación en el aprendizaje, los estímulos, ideas, objetos externos son individuos, asimilados por el esquema mental persistente del individuo. Yo creo que en la exposición pasada, del sábado pasado, y yo creo que era Normi quien decía que nosotros asimilamos, ¿verdad? Ya sea desde pequeños o ahora ya de adultos, asimilamos las cosas, pero más sucede en los niños, ¿verdad? Porque, por ejemplo, un niño tal vez no puede escribir, un ejemplo, gato, pero él ya sabe que si uno dice miau, él ya sabe que es un gato. Entonces, esa es la similización, ¿verdad? ¿Cómo le hace el gato? Miau. Pero obviamente el niño no va a saber que el animal es un gato, sino porque sus ruidos, ¿verdad? Entonces, él dice que el ser humano era tan estímulo de que podía adaptarse a este tipo de procesos que ya que con cada etapa que uno va pasando ya va aprendiendo un poco más de lo que era lo de la civilización. O va dejando atrás porque es un proceso, ¿verdad? También decía que la acomodación eh, involucra una modificación de la organización presente en respuesta a las exigencias del medio. Ahí donde hay nuevos estímulos que comprenden demasiado a la coherencia interna del esquema, hay acomodación. Yo entendía diferente esto, pero investigué un poco más y decía que un ejemplo también puede ser que los niños a temprana edad aprenden sobre los diferentes tipos de animales. Un niño pequeño puede tener un esquema existente para los perros, ¿verdad? Por ejemplo, él sabe que los perros tienen 4 patas, por lo que automáticamente podría creer que todos los animales con 4 patas son perros, ¿verdad? Pero todo depende, ¿verdad? Es una acomodación, pero solo es un tiempo. Pero con pasados los años y como todo es una etapa, el niño va aprendiendo y adquiriendo y sobre todo preguntando, ¿verdad? Porque así son los niños, de cómo se llama, qué color es, cómo hace. Entonces, es una etapa, ¿verdad? La equilibración dice que es mediante la asimilación y la acomodación. Somos capaces de reestructurar cognitivamente nuestros aprendizajes durante cada etapa de desarrollo. Bien, como aquí lo dice, ¿verdad? La asimilación y la acomodación son etapas y ahí sí que van de diferentes, porque tal vez la asimilación, como ya lo decía, ¿verdad? Son sonidos y ya en la acomodación ya son números cualitativos, se puede decir. Y ya en la equilibración, pues ya comprenden un poco más de cómo le hace el gato, cuántas patas tiene el gato, cómo le hace el perro y que los animales son distintos. Entonces, él sacó esas 3 conclusiones de que el aprendizaje de la teoría del constructivismo. Solamente, licenciada, muchas gracias por su atención. Muchas gracias a usted por su participación. La verdad es que son temas bastante teóricos, pero que con la participación de ustedes pues cambia, porque ustedes no es lo mismo a que yo les dé el tema, a que ustedes lo investiguen por su propia cuenta, porque entonces el conocimiento se fija. Seguiríamos con la otra compañera.
¿Quién es la otra compañerita? Rita, ¿verdad? Sí, Licta, yo le envié mis diapositivas por WhatsApp. Sí, ya las tengo aquí. Gracias. ¿Cuál es el tema? ¿Cómo se llama? Enfoque constructivista. Así. ¿Ve las diapositivas, Rita? Sí, Licta, sí se ven. Bye. Le cedo el tiempo. Gracias. Buenos días, compañeros. Licenciada, a mí me tocó lo que es el enfoque constructivista y les voy a dar unos pequeños conocimientos acerca de qué es, cómo funciona, un ejemplo y quiénes fueron los autores que sobresalieron en este enfoque. ¿Me hace el favor de pasar a la siguiente? ¿Qué es el enfoque constructivista? El constructivismo es una corriente pedagógica que brinda las herramientas al alumno para que sea capaz de construir su propio conocimiento, resultado de las experiencias anteriores obtenidas en el medio que le rodea. Este propone un paradigma donde el proceso de enseñanza se percibe y se lleva a cabo como un proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento sea una auténtica construcción operada por la persona que aprende. Es decir, el alumno más que todo interpreta la información, las conductas, las actitudes o las habilidades que va adquiriendo previamente para lograr un aprendizaje significativo. Y de esto surge de su motivación y compromiso por aprender. También el constructivismo en pedagogía era aplicado como, o es aplicado como un concepto didáctico en la enseñanza orientada a la acción. ¿Me podría cambiar la siguiente, por favor? Dice que el constructivismo ve al ser humano como sujeto activo en el proceso de construcción de su propio aprendizaje. De esta forma, las teorías constructivistas defienden que el aprendizaje humano se produce a partir de las construcciones que los individuos realizan para modificar su estructura y conocimientos previos. Esto sostiene que el ser humano, tanto en los aspectos ahí sí que cognitivos y sociales del comportamiento, como también se toma en cuenta los afectivos, no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus destrezas innatas como en el conductismo es visto, sino que es una construcción propia que se va produciendo ahí sí que día a día como resultado de la interacción entre sus dos factores. Y esto afirma que más que todo el conocimiento no es una copia de la realidad, sino es una reconstrucción, se le podría llamar así, del ser humano y cómo este se realiza con esquemas o a través de esquemas que ya posee y también con lo que ya reconstruyó en su relación con el medio que le rodea. O sea, por ejemplo, se puede decir que tal vez uno como cuando va creciendo o va yendo a estudiar y todo, va teniendo o empezando a tener conocimientos, pero esos conocimientos se derivan de otros y cómo uno los va estructurando y reconstruyendo para así como ser humano tener más conocimiento y saber más acerca de las cosas. ¿Me puede cambiar la otra diapositiva? Dice que también de esta manera se consiguen mayores niveles de complejidad para integrar a la realidad y esto a su vez como desarrollo integral crea una estructura significativa donde construyen su personalidad. Entonces, esta teoría intenta más que todo como incentivar a los estudiantes o a los alumnos a que sean parte activa del proceso de aprendizaje y de este modo no se queden como solo espectadores o solo el escuchar acerca de la información que reciben. ¿Y cómo funciona este enfoque? Este es un modelo que postula la necesidad de entregar al estudiante las herramientas necesarias que le permitan construir sus propios procedimientos para resolver una situación problemática. Esto implica que... Ay, me perdí dónde iba. Lo que implica que sus ideas puedan verse modificadas y siga aprendiendo. Cada alumno es responsable de su propio proceso educativo. Sin embargo, el profesor crea las condiciones óptimas y se convierte en un facilitador que lo orienta de forma progresiva durante este proceso. Si bien lo dice, el alumno es ahí sí que el responsable o de él depende el aprendizaje que él va a ir reconstruyendo en el camino,
pero más que todo también parte de este proceso se toma en cuenta el docente, ya que él es el encargado como de orientarle, de brindarle las herramientas que él necesita para que este proceso de aprendizaje sea más ameno, aprenda más y que lo oriente acerca en este camino, ¿verdad? No sé si me puede cambiar la otra diapositiva. Vale. Un ejemplo de esto es el estudiante reconstruye objetos de conocimiento que ya están construidos. Un ejemplo es el proceso de aprendizaje de la lengua escrita, que ya está elaborado, pero debe ser reconstruido para poder aprender. Cuando uno está empezando a estudiar, le empiezan más que todo por ejemplo, en las vocales, cuando hablamos de lectura, empiezan a decirnos A, E, I, tal palabra o tal figura empieza con tal vocal, y uno, o sea, solo con el escuchar uno ya sabe qué son las vocales y qué palabras empiezan con estas vocales, pero no sabemos cómo escribirlas o cómo identificarlas a la hora de la escritura. Entonces, el aprendizaje ya lo tenemos. Sabemos qué son las vocales, cuál es su sonido, qué palabras empiezan con este sonido, pero necesitamos saberlo escribir. Entonces, este aprendizaje que ya lo tenemos, lo vamos a reconstruir para poder aprender. O sea, ya lo sabemos y lo vamos a aprender a escribir. Y de eso se trata este enfoque, que va reconstruyendo los aprendizajes que ya se saben o se van como mejorando. ¿Me puede cambiar la otra diapositiva, por favor? Figuras claves del constructivismo. Dentro de este enfoque se ven dos figuras claves. Jean Piaget y Lev Vygotsky, creo que se dice. Piaget se centraba en cómo se construye el conocimiento partiendo desde la interacción con el medio, mientras que Vygotsky se centraba en cómo el medio social permite una reconstrucción interna, o sea, cómo el medio social influía en esta reconstrucción interna, ¿verdad? Y Piaget, cómo se construye el conocimiento partiendo de cómo las personas interactúan con el medio ambiente que les rodeaban. ¿Me puede cambiar la diapositiva, por favor? Dice que la instrucción del aprendizaje surge de las aplicaciones de la psicología conductual. Esto más que todo, en él más que todo se especifican o se identifican los mecanismos conductuales en los cuales se pueden programar la enseñanza del conocimiento. Y la construcción del conocimiento puede analizarse desde dos vertientes. Una, que son los procesos psicológicos implicados en el aprendizaje, y la número dos, que son los mecanismos de influencia educativa que promueven, guían y orientan dicho aprendizaje. Esto más que todo, por el contrario, si la instrucción del aprendizaje postula que la enseñanza o los conocimientos pueden programarse, esto más que todo es de modo que puedan fijarse de antemano a los contenidos, a los métodos y los objetivos que son utilizados por el docente en el proceso de enseñanza. La siguiente, Licta, por favor. Y sería la última. Estas son ideas fundamentales en las que se organiza la concepción constructivista. El número uno es el alumno, como yo les decía, es el último responsable de su propio proceso de aprendizaje. Hagamos de cuenta de que si yo no quiero aprender, en mis manos está cómo va a ser mi aprendizaje y qué tanto aprendizaje yo voy a tener en la vida. Número dos, la actividad mental constructivista del alumno se aplica a contenidos que poseen ya un grado considerable de elaboración. Y número tres, el docente es el que une los procesos de construcción del alumno con el saber colectivo culturalmente organizado. Como les decía, el docente es parte fundamental también de este proceso, quien es quien lo orienta y lo guía para que el aprendizaje o los conocimientos que el alumno quiera sean de mejor manera. Solamente, Lecda. Muchas gracias a las dos compañeras que participaron. La verdad es que todo lo que dijeron todos en relación a los pensadores, a los psicólogos, pues ya en la práctica sabemos. Voy a dar mi conclusión general de todo lo que he escuchado de parte de ustedes. Lo que ellos pretenden es que el estudiante aprenda, y unos lo visualizan de una manera y otros de otra. Entonces, nosotros como maestros tenemos que buscar las maneras, y las maneras son las metodologías, la didáctica.
la entrega, la responsabilidad, la preocupación, el amor con que yo quiera trabajar mis contenidos con mis estudiantes, porque la verdad es que si nos regimos a un salario, pues diríamos, pues yo estoy mal pagada. Y como estoy mal pagada, yo voy a trabajar menos o solo lo que pueda, ¿verdad? Pero yo creo que aquí no tenemos que mezclar el dinero con nuestra responsabilidad, con nuestro amor a trabajar, con nuestra entrega a darle a las personas que lo que mejor nosotros podemos darle. Porque si yo me preparo, si yo hago mi mayor esfuerzo, puede ser que yo no sea la más apta, la especializada en alguna materia, pero cuando alguien se dedica, da lo mejor de sí. Y en este caso, nosotros como maestros, pues lo que tenemos que hacer es dar lo mejor de nosotros y buscar las maneras de cómo enseñar, porque de eso se trata. Cómo llegar al estudiante. Recordemos que cada uno de los estudiantes son individuales y nosotros no podemos dar lo mismo para todos, pues, o sea, medirlos con una sola, con una medida. Eh, no podemos partir de una medida, ¿verdad? Sino que tenemos que, es difícil cuando son muchos estudiantes. En el caso, por ejemplo, de ustedes, solo son 7. Es un poco más fácil para el maestro saber cómo es cada uno de ustedes. Y sabiendo cómo es cada uno de ustedes, se involucra más uno en el estudiante. Por ejemplo, me decía alguien, hay algunos estudiantes que aún están pendientes de entregar unas tareas. Y una estudiante me escribió y me dijo, mire, fíjese que, y la condición del estudiante yo la conozco, pero por razones de mi tiempo, pues yo he estado trabajando. Si hay necesidad, yo le doy la oportunidad, pero no, o sea, en ningún momento en mi cabeza pasa que yo quiero que pierdan, por ejemplo. Mi intención es que ganen sabiendo, que ganen siendo investigadores, que den lo mejor de ustedes, al igual que los maestros, porque como decía la compañera anterior, creo que dijo, que el maestro es la guía, el maestro es el líder de la manada, de los estudiantes. El maestro es quien dirige, pero también tiene mucho que ver que los estudiantes quieran, porque muchas veces el maestro puede dar lo mejor de sí, pero hay estudiantes que no quieren, pero ese no quieren, entonces ahí estamos nosotros. ¿Por qué el estudiante no quiere o qué pasa en la cabeza del joven? Entonces ahí es donde nosotros aplicamos todo esto. No somos psicólogos, pero por lo menos estamos en el camino de ser maestros, y la palabra maestro es una palabra grande que implica muchas cosas, muchas cualidades de la persona que está ahí. Entonces nosotros tenemos el compromiso grande con los jóvenes, con los niños, con ustedes como ya personas adultas, ¿verdad? En edad de seguir aprendiendo, en edad de nunca lo sabemos todo, ¿verdad? En edad de formarse aún, pero más el conocimiento. Entonces, con esto pues yo concluyo. No sé si Rita o la otra compañerita quisieran concluir en algo, o cualquiera de los estudiantes que están en el grado. Y previo, por favor, anoten su nombre, por favor, en el chat. No sé si hay alguien que quiera opinar acerca de, en general, porque el día de hoy terminamos este tema. ¿Alguien que quiera participar? Me gustaría escuchar a alguien.
Puedo pedir entonces opinión. Elder Pérez, si puede, por favor. Sí, licenciada, buenos días. Diga. Si pueden abrir su cámara, por favor, les voy a tomar una foto para evidencia de que estamos aquí. Y le cedo la palabra a Elder para que usted pueda darnos la opinión en general de lo que hemos estado platicando. Ahorita voy a encender mi cámara, Lick. Permítame un momento. Vaya. Rita Alegre, quiero verlos. Eunice. Erly, buenos días. Bien, Lick, pues yo pienso que la teoría constructivista, pues ahí sí que bien, como la compañera lo decía, el aprendizaje se va construyendo paso a paso, con una organización, más que todo con una planeación de parte de los docentes, ¿vale? Porque en realidad el aprendizaje va enfocado hacia el estudiante, Sí, pero influye mucho la forma en la que el docente va a impartir esos conceptos, esos conocimientos que él tiene, cómo va a manejar su cátedra, o sea, qué instrumentos va a utilizar, qué herramientas, qué estrategias para que el alumno pueda ir captando, para que el aprendizaje sea significativo, para que tanto ahí sí que el estudiante como el maestro tenga una experiencia de enseñanza-aprendizaje buena. sí. Y sean capaces de poder discernir las diferentes etapas del proceso que se vienen, porque acordémonos que la educación es un proceso donde va por etapas, como bien lo mencionamos también el sábado anterior, de que desde la concepción del niño, el niño incluso estando en el vientre está aprendiendo. Si uno le está tocando, si uno le toca la guitarra, le toca la flauta, esos niños van a ser imperativos, van a ser muy pilas cuando estén grandes, porque yo tengo la experiencia con mi nena, viera de que yo cuando estaba mi esposa embarazada, le tocaba la flauta y la guitarra, y entonces ella ahorita, yo a veces hay ratos que ya ni la aguanto, y es bien pilas, va. Y cuando un niño también crece en un ambiente no sano, pues también se va a ver reflejado en el aprendizaje y en el desenvolvimiento del niño. Pero sí influye mucho, ahí sí que las estrategias que el docente aplique, ¿vale? Sí, la entrega. Fíjese que estaba en otra clase, estábamos viendo lo que es el líder pedagógico. Se llama, sí, está, liderazgo pedagógico. Y dice que nosotros los docentes somos líderes pedagógicos, pero que en realidad tiene mucho que, el papel del maestro es esencial en el aula, ¿verdad? Es esencial en el aula y lo que hagamos nosotros marcará en los estudiantes. A mí me da tristeza, yo he visto algunas escuelas del área rural, del área, de cualquier área, que las escuelas están manchadas,